Bueno, vamos a esperar que se conecten. Buenas noches, bendiciones, amados, ¿cómo están? Vamos a esperar que se conecten un poco más, porque siempre me dicen que le espere. Gracias Espíritu Santo, gracias a Dios, gracias Jesús por esa cruz, gracias por todo lo que haces con nosotros y lo que sigues haciendo. Gracias Espíritu Santo por darnos sabiduría, conocimiento, entendimiento. Gracias a Dios por ese sacrificio que es dar a tu Hijo por nosotros. ¿Se ve? Vamos a esperar que se conecten. Conexión lenta. Hoy tenemos transferencia espiritual, primera parte. Tenemos para desmembrar mucho, para aprender mucho. Transferencia espiritual, que se mueve lo invisible. Si quieres, puedes grabar esta primer parte. Tengo una para hacer la segunda parte porque es muy largo. Amén. Bueno, vamos a empezar. Tenemos 7 conectados. Bendiciones, amados, los que están conectados, gracias. ¿Sabías que una prenda de vestir regalada o prestada puede traer una carga que no te pertenece? El mundo espiritual es dinámico y lo invisible te afecta. Lee esta enseñanza profunda. Escucha. Quiero que escuches con atención y después te voy a poner unas preguntas ahí, un cuestionario también para que vos tengas. Amén. ¿Alguna vez sentiste un peso que no era tuyo después de estar con alguien o usar algo prestado? ¿O sentiste una paz y una fuerza nueva después de que alguien oró por vos? Hoy vamos a descubrir que la vida espiritual no es estática, es dinámica. En lo invisible se mueven cosas. Vamos a ver las dos caras de la moneda, la transferencia buena y la transferencia mala. Amén. Vamos a esperar que se conecte un poco más de gente. Buenas noches, Kelly, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Muchas personas dicen, o estuve viendo que no existe transferencia, pero en la Biblia muestra muchas partes, muchos versículos donde hay transferencia. La Biblia sí muestra que existe una transferencia espiritual como una obra de Dios a través de la imposición de manos, la oración y la autoridad espiritual. Es una impartición espiritual respaldada por el Espíritu Santo. La Escritura nos enseña que existen canales a través de los cuales se pueden transferir unciones, bendiciones y autoridad, pero también nos advierte sobre el peligro de ser alcanzado por lo que otros llevan espiritualmente. Amén. Son 7 puntos que quiero, si quieren anotar. El poder de la impartición, primer punto. Dios utiliza canales humanos y físicos para bendecir. No es el objeto el que tiene poder, sino la presencia de Dios que lo respalda. Vamos a Números 11:17. Estamos con nuestro pan acá, nuestra Biblia. Dice Números 11:17, y yo descenderé y hablaré allí contigo, y tomaré del espíritu que está en ti, y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. Esta es la mayor transferencia del Antiguo Testamento. Aquí vemos un diseño divino de transferencia espiritual de gobierno, porque fueron muchos. Amén. Dios no sopló un espíritu nuevo sobre los 70 ancianos, sino que tomó de la misma unción, la misma gracia y el mismo diseño espiritual que operaban Moisés y lo transfirió a ellos. Tomó Dios entonces del espíritu, de Moisés y transfirió a los 70 ancianos. Porque Moisés en ese tiempo tenía una carga muy pesada. Entonces, ¿qué pasó? Moisés transfirió
de Moisés, Dios transfirió de Moisés a los 70 ancianos esa carga. Y los 70 profetizaban. Al recibir esa transferencia, los ancianos comenzaron a profetizar y a operar en la misma atmósfera espiritual de su líder para poder ayudarlo. Lo invisible se multiplicó de un hombre hacia 60. Amén. Van siguiendo. La primera transferencia vemos ahí en Moisés, que de su espíritu se transfirió a 70 ancianos y todos profetizaban. Por la imposición de manos, Moisés a Josué, dice Números 27:18, toma a Josué, hijo de Nun, hombre en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él. Y Josué estaba lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Segunda de Timoteo 1:6, Pablo a Timoteo, avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de manos. Entonces, ¿cómo vamos viendo esto? Que la transferencia se hacía por imposición de manos. Esto es en el Antiguo Testamento. A través del manto y objetos de fe. Estamos hablando ahora de Elías. Segunda de Reyes 2, 13, 14. A través del manto y objetos de fe. En cuanto el manto de Elías, cuando fue arrebatado, Eliseo tomó su manto, alzó luego el manto de Elías y golpeó las aguas. Los pañuelos de Pablo. Hechos 19, 11, 12. Los pañuelos de Pablo aún se llevaban. Se corta la transmisión. Hechos 19, 11, 12. Los pañuelos de Pablo aún se llevaban a los enfermos los pañuelos o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. ¿Qué pasaba ahí? Que en las prendas, los pañuelos, había una transferencia mala y llevaban a Pablo y Pablo lo sacaba. Pablo oraba sobre esa ropa. Habrán visto que en la iglesia por ahí llevan ropa. Yo antes no entendía tampoco. Llevan pañuelos. Oran para que esa transferencia se vaya. La transferencia buena siempre desaloja lo malo. Donde llega la luz, las tinieblas tienen que retroceder. Vamos al punto 2. Así como se transfiere la bendición, también existe la posibilidad de cargarse con opresiones o influencia ajena por falta de cuidado espiritual. Participación en pecados ajenos. El apóstol Pablo advierte: no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. Eso está en 1 Timoteo 5, 22. Bendiciones a los que están ahí, los que están escuchando. Quiero que si quieren anotar. 1 Timoteo 5, 22. Imponer la mano o unirse espiritualmente a alguien que vive en pecado puede hacernos partícipes de sus cargas espirituales. Amén. Las ropas y los objetos. Aunque una prenda de vestir es material, presta atención, aunque una prenda de vestir es material, en el mundo espiritual los objetos pueden ser puertas. La ropa y los objetos, aunque una prenda de vestir es material, en el mundo espiritual los objetos pueden ser puertas. ¿Qué te regalaron? ¿Qué te pusiste? Que ahora estás con dolor de cabeza, dolor de cuerpo. Si una persona vive bajo presión, pecado persistente o ha dedicado su vida a práctica oculta, su entorno y sus pertenencias pueden estar bajo esa influencia. Malas influencias en compañía también. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Está en 1 Corintios 15, 33. En Hechos 16, del 16, 18 dice: opresiones espirituales existen, influencias malignas reales. Ahí estaba hablando de el brujo. La transferencia mala ocurre por puertas abiertas, pecado, idolatría, ocultismo, pactos o influencia incorrecta. ¿Vamos viendo hasta ahí? Bueno, vamos al tercer punto. Impacto en lo cotidiano. ¿Dónde ocurre?
La transferencia puede ocurrir por canales que usamos todos los días. Sé que para muchos le va a hacer fantasioso eso, pero es lo que ocurre espiritualmente. El mundo espiritual es más real que el mundo terrenal. Al usar ropa de otra persona, la ropa está en contacto directo con el cuerpo. Como decía anteriormente, y vamos a ir ahí, cuando salieron de Egipto traían pertenencias. Bueno, al usar ropa de otra persona, la ropa está en contacto directo con el cuerpo, el ADN y la esencia de alguien. Queda impregnada de la transpiración y de elementos físicos como los pelos. ¿Están entendiendo? La esencia de la ropa puede traer la esencia de alguien, puede traer transpiración y elementos físicos como pelo, cabello. En el mundo del oculto, los hechiceros y macumberos saben esto perfectamente y utilizan prendas usadas. Sé que ahí, aparte de cristianos que están mirando brujos, hechiceros también. Los reprendo en el nombre de Jesús. La sangre de Cristo tiene poder. En el mundo del oculto, los hechiceros y macumberos saben esto perfectamente y utilizan prendas usadas, cabello o sudor para realizar amarres, pactos y trabajos de maldición. Si una persona está cargada en pecado deliberado o metida en el ocultismo, esa atmósfera y derecho legal quedan en la prenda. Por eso nunca uses algo prestado, regalado o comprado en ferias sin antes santificarlo. Por pasarle la mano a alguien. ¿Cómo por pasarle la mano a alguien? Por pasarle la mano a alguien. El saludo es un punto de contacto. Así como hay transferencia buena, hay transferencia mala. El diablo, el enemigo, copia todo lo que hace Dios o los cristianos. El enemigo copia todo. Así como hay transferencia buena, hay transferencia mala. Por pasarle la mano a alguien, sí, te puede transferir cosas malas. El saludo es un punto de contacto. En la Biblia, la mano es símbolo de transmisión de poder. Un apretón de manos con alguien que opera en el ocultismo o que está bajo una fuerte opresión puede generar un roce espiritual. Seguimos. En lugares públicos, el colectivo, banco, silla, incluso al sentarte, como leer de vuelta porque está la conexión lenta. En lugares públicos, el colectivo, banco, silla, incluso al sentarte donde otro estuvo, hay lugares que quedan cargados por la persona que habitó ese espacio. Personas con pensamientos de suicidio, ira extrema o bajo influencia demoníaca. Si no estás cubierto en oración, puedes sentir que ese clima se te pega. ¿Nunca fuiste a un lugar, a una oficina y saliste con dolor de cabeza? Cuarto, ¿cómo puedes recibir transferencia? La transferencia ocurre principalmente a través de estos 4 mecanismos. Por contacto físico, imposición de manos, abrazos o saludos. Por cercanía o atmósfera, estar mucho tiempo bajo la influencia de alguien. Por herencia, bendiciones o maldiciones que pasan de padres a hijos. Eso encontramos en Éxodo. Por objeto, ropa, muebles, amuletos o casas. Todo lo que recibas, mueble, ropa, aro, hay que santificar, hay que orar. Y acá es donde le quería decir, vamos al quinto punto. ¿Cómo está Alberto? El ejemplo de Egipto y el equilibrio bíblico. Cuando Israel salió de Egipto, Dios les ordenó pedir a los egipcios alhajas de plata, oro y vestidos. Eso está en Éxodo 12, 35, 36. Ellos llevaron consigo prendas y objetos físicos de una nación pagana. Porque esto requiere un equilibrio espiritual profundo. Acá está la revelación. Egipto no solo era una nación enemiga, era la cuna del ocultismo, la brujería y la idolatría a falsos dioses. Y esa fue siempre la pelea de Dios y los profetas que luchan contra la idolatría.
Egipto no era solo una nación enemiga, era la cuna del ocultismo, la brujería y la idolatría a falsos dioses. Esos vestidos y alhajas venían impregnados de una transferencia mala. Por eso se le ordenó que no lleven prendas. Amén. Esos vestidos de alhajas venían impregnados de una transferencia mala, cargados con la atmósfera de los cultos satánicos egipcios y pactos generacionales. Dios permitió que se llevaran los objetos como pago por sus años de esclavitud, pero la condición era que nada de eso viniera del ocultismo, que no hubiera sido dedicado a ídolos y que todo fuera santificado. Entonces Dios pidió que llevaran objetos por los años que estuvieron de esclavitud. Pero ¿cuál era la condición? Que nada viniera del ocultismo. Amén. Si Israel metía esos objetos a sus tiendas sin consagrarla a Dios, metían maldición y la opresión a sus hogares. Esto llevándole a nuestro tiempo. Si nosotros traemos objetos sin santificar a nuestra casa, objetos que no sabemos de dónde viene, estamos trayendo, no te digo todo, pero estamos trayendo maldición. Entonces, si Israel metía esos objetos a sus tiendas sin consagrarlo a Dios, metían la maldición y la opresión a sus hogares. Lo importante hoy es entender este equilibrio. El problema no es el objeto en sí, sino el derecho legal y la transferencia espiritual que arrastra. Por eso hay que limpiar y santificar todo en el nombre de Jesús para cortar cualquier atadura. Bendiciones. Punto 6. Para comprender cómo opera la transferencia en el mundo invisible tras buscar al Señor en oración, la palabra nos deja ejemplos contundentes donde lo espiritual se transmite de un cuerpo a otro. Amén. Hechos 9, 17. Acá vamos con los versículos nuevamente. Ananías, imponiendo mano a Saulo, que era Pablo, fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús me ha enviado para que recibas la vista y seas llenos del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué hizo Ananías? Posó la mano sobre Saulo y fue lleno del Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo que portaba Ananías fue transferido a Saulo Pablo a través del contacto físico, provocando una liberación inmediata en sus ojos y un cambio de atmósfera en su interior. También hay transferencia para sanar. Hechos 8:17, creyentes en Samaria reciben el Espíritu Santo. Entonces le imponían la mano y recibían el Espíritu Santo. Hacían una transferencia. Aunque los samaritanos ya habían creído, les faltaba la impartición. Al haber oración y contacto de los apóstoles, ocurrió una transferencia masiva de la presencia del Espíritu Santo hacia los nuevos creyentes. Primera de Timoteo 4:14. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Leo de vuelta. Imposición de manos. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Las habilidades sobrenaturales y los dones que operaban en los líderes, el presbiterio, fueron legalmente transmitidos y activados en la vida del joven Timoteo. Amén. La imposición de manos en el Nuevo Testamento es el canal físico visible de una transferencia espiritual interna. Se usaba para transmitir sanidad, confirmar ministerio, impartir el Espíritu Santo y activar dones espirituales.
el contacto físico desató un flujo en lo invisible. Bueno, y acá todo lo que te estoy comentando es bíblico, tiene sustento bíblico. Así que lo que espero es que cuando traigas algo a tu casa o te pongas algo, siempre estés en oración y siempre santificando las cosas. Hasta las comidas. Pero eso no quiere decir que debemos vivir con miedo, sino con autoridad. El cristiano no es una víctima indefensa. Santifica a todo por la oración. Dice 1 Timoteo 4:5, por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Si vas a usar algo que no es tuyo, si vas a sentarte en un medio de transporte público o saludaste a alguien sospechoso, hacelo cubriéndote con la sangre de Cristo. Señor, santifico este lugar o prenda en el nombre de Jesús. Todo santifica. No ignores el discernimiento. Si sientes una carga o un peso espiritual, es el Espíritu Santo alertándote. Cuando sentís eso está pasando. Opera en la autoridad de Cristo. Recuerda que 1 Juan 4:4 dice, mayor es el que está en vosotros. Tu presencia y tu oración deben ser tan fuertes que lo malo salga huyendo de ti. La transferencia espiritual es real. No permitas que cualquiera imponga manos sobre ti. Voy a repetirte esto y que a muchos le va a chocar por ahí. Amén. La transferencia espiritual es real. No permita que cualquiera imponga manos sobre ti, ni te ligues a lo que no conoces sin oración. A muchos no les va a gustar lo que estoy diciendo, pero por ahí en muchas iglesias son rápidos en poner manos, pero por ahí salí peor de lo que te fuiste. Acordate que tu espíritu es un templo, cuida lo que dejas de entrar, dónde te sientas y qué te pones. Asegúrate de que lo único que transfiera sea la gloria de Dios. Amén. Si has sentido que has cargado con cosas que no te pertenecen por haber usado algo, por un saludo o por haber estado en un lugar incorrecto, hoy puedes romper ese lazo en el nombre de Jesús. La verdadera transferencia que necesitamos es la del Espíritu Santo, que nos llena de poder, amor y dominio propio. Tú eres quien debe contaminar al mundo con la luz de Cristo, no dejar que el mundo te contamine a ti. Y acá vamos, ¿cómo romper una transferencia espiritual? La Biblia enseña que toda influencia incorrecta debe enfrentarse con discernimiento, oración y autoridad espiritual. Si te preguntas cómo cortar una carga que no es tuya o cómo romper una atmósfera negativa que se te pegó, seguí estos pasos. Reconociendo lo que está pasando. Lo primero es discernir. Sé que muchas veces te habrá pasado eso cuando entras a un lugar, sentís algo pesado, un dolor de cabeza, malos pensamientos. Si comenzás a sentir pesadez, angustia, temor, pensamientos negativos o cambios repentinos en tu ánimo, después de cierto ambiente, el discernimiento te permite identificar que algo no está bien. Si entró por una puerta, se debe cerrar. Alejarse de ambientes dañinos, cortar vínculos tóxicos, deshacerse de objetos que generan opresión o dejar conversaciones contaminantes. Todo eso te puede transmitir cosas malas. Aunque vos estés orando por ahí, voy a explicar eso en la segunda parte, puede ser más fuerte que vos. Si entró por una puerta, se debe cerrar. Alejarse de ambientes dañinos, cortar vínculos tóxicos, deshacerse de objetos que generan opresión. Viste que siempre tenés alguna ropa preferida, alguna zapatilla, la mujer alguna pollera, que sé. ¿Qué tenemos?
Si esa ropa te hace doler tu cabeza o sentir, desechala. Santifica todo en oración. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Orar sobre tu casa, sobre tu habitación, ropa, vehículos y lugares donde permaneces entregando todo a Dios. Renunciando en voz alta. La renuncia espiritual es clave porque declarás que no aceptás ni recibís lo que no proviene de Dios. La opresión pierde fuerza cuando tomas autoridad. Y lo más importante es llenándote de la presencia de Dios. No alcanza con rechazar lo malo. Hay que llenarse del Espíritu Santo, buscar a Dios, la luz, a Jesucristo, porque toda paz rompe la opresión. Amén. Quiero que me dejes en tus comentarios. En la segunda parte voy a ir respondiendo. Y si sentís algo pesado, ahora en este mismo momento vamos a hacer una oración. Amén. Vamos a hacer una oración de renuncia. Si sentís algo pesado en tu casa, en tu habitación, en tu familia. Acá dice Janine López, y a veces estoy en una reunión de mi iglesia y me da dolor de cabeza. Bueno, vamos a hacer una oración. Si querés repetir conmigo, repetí conmigo. Amén. Señor Jesús, hoy me presento delante de tu presencia y renuncio a toda transferencia espiritual negativa que haya llegado a mi vida. Renuncio a toda carga, angustia, temor, opresión, pesadez o influencia que no proviene de ti. Si algo se transfirió por ambientes, conversaciones, objetos, lugares, vínculos o contacto incorrecto, hoy lo corto y lo rompo en el nombre de Jesús. Y acá declaramos que nuestra vida pertenece a Cristo. Santifico mi mente, mi cuerpo, mi espíritu, mi casa y todo lo que me rodea por la palabra de Dios y la oración. Toda atmósfera contraria se va ahora, toda oscuridad retrocede, toda carga se rompe y recibo la paz, la libertad y la presencia del Espíritu Santo. Declaro que solamente Dios tiene autoridad sobre mi vida en el poderoso nombre de Jesús. Estamos cubiertos por la sangre de Cristo y en Cristo hay poder. Espero que esta enseñanza te haya servido y vamos a estar haciendo la segunda parte. Voy a estar publicando cuando vamos a hacer la segunda parte, porque esto es largo y tenemos que cortar toda transferencia espiritual. Por ahí no sabemos lo que nos pasa. Por ahí tenía un mensaje. Me dice, me persigue la ruina. Vamos a cortar eso porque puede ser transferencia. Una transferencia mala. Amén.